Capítulo 1. El comienzo. Había un tipo particular de luz que la ciudad vestía al atardecer, una luz que no era lo bastante brillante para llamarse día, pero tampoco lo bastante oscura para llamarse noche. Todo parecía cubierto por tonos dorados pálidos y grises. Los autobuses avanzaban ruidosamente por la calle. La gente se cruzaba de camino a casa. El olor a polvo, humo y rutina flotaban en el aire como si llevara años haciendo el mismo trabajo. Y en medio de toda esa monotonía cotidiana, Patsa se movía silenciosamente entre la multitud, de una manera que hacía que las personas lo miraran sin darse cuenta. Tenía la piel clara y el cabello de un tono suave que atrapaba el resplandor del atardecer, haciendo que destacara un poco más que los demás. No era grande ni musculoso como esos chicos a los que les gusta presumir su fuerza, sino más bien compacto, ágil y con el cuerpo de alguien siempre listo para moverse. Una camiseta sencilla y unos pantalones comunes se le veían abruptamente bien, no porque fueran caros, sino porque parecía el tipo de persona que seguiría siendo atractivo incluso usando un saco de fertilizante. Caminaba como alguien que sabía exactamente hacia dónde iba, los hombros rectos, la mirada tranquila, pasos pausados pero nunca lentos. Tenía ese tipo de encanto natural que muchas personas pasaban toda su vida intentando imitar sin conseguirlo, y cuando guardaba silencio, la intensidad serena de su rostro hacía parecer que podía soportar más de lo que alguien de su edad debería cargar. Patsa no era el tipo de persona que se metía en los asuntos ajenos, o al menos eso era lo que le gustaba pensar. Pero ese día, un sonido surgió del estrecho callejón junto a un edificio viejo. Al principio parecía una discusión, pero al escuchar con más atención, había algo extraño en esas voces. No era solo enojo, también había miedo. Ese tipo de miedo que te decía que aquello no iba a terminar con un simple hablemos y resolvámoslo. Patsa se detuvo y giró hacia el sonido. El callejón era angosto, oscuro y sofocante. Las paredes de concreto estaban tan cerca una de la otra que parecía aplastar el aire. En una esquina se acumulaban bolsas de basura negras. Una vieja bombilla sobre una puerta trasera parpadeaba constantemente. Y ahí, bajo esa mala iluminación, vio a alguien acorralado contra la pared. Dos hombres estaban a cada lado de él, con expresiones hambrientas de esa clase que te hacía entender al instante que no valían la pena. La persona atrapada entre ellos intentaba empujarlos para atraparlos, aunque era evidente que no tenía suficiente fuerza para hacer mucho. ¡Suéltenme! La voz resonó corta, aguda y más que suficiente. Patsa no se detuvo a pensar, no hizo preguntas, no organizó primero una reunión dentro de su cabeza, simplemente se movió. Al segundo siguiente se lanzó dentro del callejón. El primer tirón hizo que uno de ellos se estrechara contra la pared, el otro se giró furioso, pero Patsa no le dio tiempo para reaccionar, lo empujó con fuerza del hombro y le lanzó un puñetazo directo que lo hizo tambalearse hacia atrás. El caos duró apenas unos segundos. Maldiciones estallaron por todo el callejón. Los zapatos rasparon con fuerza contra el concreto. Patsa se movía más rápido y con más precisión de lo que su apariencia hacía imaginar. No peleaba como un tonto imprudente, peleaba como alguien que entendía el tiempo exacto de cada movimiento, alguien que sabía perfectamente cuándo esquivar y cuándo devolver el golpe. No pasó mucho antes de que los dos hombres comenzaran a perder terreno. Lanzaron unas últimas maldiciones antes de salir huyendo, humillados. Cuando el silencio finalmente regresó, lo único que quedó fue el sonido de respiraciones agitadas y el olor húmedo del callejón. Solo entonces Patsa se giró para mirar a la persona a la que acababa de ayudar, y con una sola mirada entendió por qué esos hombres no querían dejarlo ir. El hombre era hermoso, no solo atractivo, hermoso de una manera que parecía tener su propia fuerza extraña, lo bastante hermoso como para hacer que el aire a su alrededor se sintiera distinto al de cualquier otra persona. Su piel era pálida y fina, casi luminosa incluso bajo las sombras. Sus ojos largos y estrechos todavía temblaban ligeramente por el shock.
Sus labios bien definidos permanecían tensos, apenas apretados. Algunos mechones de cabello claro habían caído desordenadamente sobre su mejilla durante el forcejeo, haciéndolo ver frágil, delicado y peligroso al mismo tiempo. Era el tipo de belleza que hacía que las personas se giraran a mirar, incluso aunque no dijera una sola palabra. Patsa frunció un poco el ceño al observar las marcas rojas en la muñeca del otro hombre. ¿Estás bien? El otro hombre respiraba con dificultad, todavía intentando recomponerse. Luego levantó la mirada lentamente hacia Patsa, y en ese instante Saknue pareció detenerse por un segundo. El chico que tenía frente a él era distinto a cualquiera que hubiera conocido. Patsa estaba ahí, bajo la tenue luz del atardecer, con la piel pálida haciendo que las líneas marcadas de su rostro resaltaran aún más. Su cabello claro estaba un poco desordenado por lo que acababa de ocurrir. Su respiración aún no se había estabilizado del todo, pero su mirada era serena, tan serena que se transmitía seguridad, tan fría y calmada que casi parecía absurdo que, apenas unos momentos antes, hubiera reducido a dos hombres adultos como si no fuera nada. Hacía mucho tiempo que alguien no corría a salvarlo sin primero preguntarse si valía la pena hacerlo. Estoy bien, dijo Sang-Nue en voz baja. Su voz era clara y suave, pero todavía temblaba un poco por el susto. Patsa lo estudió un segundo más como si estuviera comprobando si tenía alguna otra herida antes de preguntar. ¿Quiénes eran? Sang-Nue dudó. Aquellos ojos hermosos parpadearon como si estuviera diciendo cuánto debía decir. Sus dedos pálidos aún rozaban ligeramente su propia muñeca, como intentando mantenerse en calma, pero al final el miedo que todavía se aferraba a él aflojó una parte de la verdad. No los conozco, dijo en voz baja. Luego hizo una pausa y bajó aún más el tono de su voz. Pero iban a morderme el cuello. Patsa frunció el ceño de inmediato. ¿Morderte el cuello? Saknue asintió lentamente. Su rostro se puso aún más pálido, como si solo decirlo en voz alta lo hiciera estremecerse otra vez. Sí, si hubieras llegado un poco más tarde, probablemente ya me habrían mordido. Patsa lo miró, completamente desconcertado. Lanzó una mirada rápida al cuello pálido de Saknue y luego volvió a su rostro, claramente intentando encontrar una explicación que sonara mínimamente razonable. Espera, ¿esos tipos eran pervertidos, vampiros o qué? ¿Quién va por ahí mordiendo cuellos de la nada? Hizo una pausa y añadió, con absoluta seriedad, ¿o eran perros? La pregunta era sincera. Lamentablemente, también era muy patsa.